En el encuentro anterior abordé la posibilidad de la existencia de una estructura en quiasmo dentro del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, en los versos 9 al 14. En esa oportunidad me centré especialmente en la primer parte de este quiasmo, donde observamos que Cristo predijo un resurgimiento de la persecución contra los cristianos, incluso hasta el martirio. Sin embargo, este escenario impulsaría la proclamación del último llamado a la humanidad para rendirse a Cristo. A pesar de las dificultades, no estarían solos, el mismo Cristo prometió rescatarlos. Hoy abordaremos los textos 10 y 13 de este quiasmo. Quédate para descubrir cómo la salvación que Cristo nos ofrece no estará siempre disponible. Llegará un momento en el que la oportunidad de arrepentirse de los pecados y enfilarse entre quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, llegará a su fin. Fundamentos bíblicos verdaderos. Presenta Las profecías de Jesús, una mirada a la eternidad. Acompáñanos a descubrir cómo será el futuro de la humanidad, mediante un análisis profundo de Mateo 24 y 25. Vea la diapositiva. Avancemos con lo que dice el texto 10 y el 13. Unámoslos para entender mejor la idea que de ellos se desprende. D. 10. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. D'. 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Analicemos la primer parte, B. Encontramos que hay un contraste marcado entre los que tropiezan y se entregan y los que se mantienen firmes, estos últimos serán salvos. El concepto de tropezar ya lo abordamos ampliamente en el tema 3 de esta serie. Pero aquí destacaré lo más relevante. El tropiezo espiritual lleva a la traición y el odio entre los propios creyentes. Escandalizo es la palabra griega para tropezar. Esta palabra tiene más de una connotación, una es abandonar la fe. Pero otra es poner un lazo, o entrampar, es decir, tender una trampa. Esto sugiere que algunos creyentes, no solo renunciarán a su fe, sino que también traicionarán activamente a sus hermanos. Podemos pensar el texto de esta forma: muchos pondrán trampas entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esta profecía de Cristo, bien puede ir de la mano con lo que el apóstol San Pablo advirtió sobre la calidad de personas que existirían en los últimos tiempos. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Los seguidores de Jesús, de los postreros días, deben andar con mucho cuidado. Habrá cristianos con apariencia de piedad que pondrán trampas a sus hermanos, los calumniarán y los traicionarán a cambio de favores, dinero y poder. Cristo dijo: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. San Mateo 10, verso 16. Ahora continuemos con la segunda parte, B'. Mateo 24, verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En este versículo nos detendremos especialmente en la palabra fin. Si analizamos los versículos 13 y 14 como un paralelismo sintético progresivo, notaremos que responden al esquema de acción y consecuencia. Consulte la diapositiva. La perseverancia hasta el fin tiene como consecuencia la salvación. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Estos mismos, que perseveran en el testimonio, son los que predicarán el Evangelio a todo el mundo. Y esa predicación es necesaria que exista antes del fin. Esta palabra proviene del término griego telos. Según el diccionario de Vine, telos no solo designa lo último en una sucesión o serie,
sino también el punto en el que algo deja de ser lo que era, el momento en que cesan ciertas actividades previas. En este contexto, los que perseveran llegan a ser salvos. Este fin, sin embargo, no se refiere directamente a la segunda venida de Cristo, ya que el relato continúa con eventos que ocurren después de ese fin, la aparición de la abominación desoladora, la gran tribulación, señales cósmicas, y recién entonces la venida de Cristo en gloria. Por lo tanto, este fin no debe entenderse como el cierre de un proceso completo, sino como el punto en que concluyen ciertas etapas anteriores y se inicia una nueva fase. Lo que quiero demostrar es que este fin no es un momento aislado, sino el comienzo de un proceso. Se trata de un evento puntual inicial, hacia un desenlace mayor. En esa perspectiva, la venida de Cristo en las nubes representa la culminación de ese proceso iniciado en el fin mencionado por Jesús. Pero, ¿qué marca el inicio del fin? El autor elaboró el texto combinando dos paralelismos, el sintético progresivo y de quiasmo. Vea la diapositiva. Debemos prestar atención a esto pero sin romper la unidad. El texto dice: 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Observemos lo siguiente: quien será salvo es aquel que persevere. ¿Persevere a qué? Al engaño y la persecución, pero también en la predicación del evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Su testimonio será la predicación del evangelio. Dice el que persevere hasta, ese hasta es la palabra griega eis, que se puede indicar como entrar un periodo continuo de tiempo hasta alcanzar un punto determinado. El diccionario Strong expresa, preposición primaria, a o adentro, indicando el punto alcanzado o al que se ha entrado, de lugar, tiempo, o, figurativamente, propósito, resultado, etc. Los perseverantes han entrado a un tiempo. ¿Cuál tiempo? El fin. Por lo tanto, es pensar que el fin no es tanto un evento como un proceso, en el que tienen lugar una serie de acontecimientos sucesivos. Para que el fin de inicio, la predicación del Evangelio es fundamental. La predicación del Evangelio precederá al fin, y será predicado este Evangelio, y entonces vendrá el fin. Tengamos en cuenta el término y. Vea la diapositiva. 1. Kai, y. Este es el término que traducimos como y, aparece dos veces en la frase. Funciona como conjunción copulativa, tal como en español, y puede tener distintos matices según el contexto. Puedes ampliamente conectar ideas, como en una enumeración. Puede introducir una consecuencia, sobre todo cuando se combina con palabras como entonces, como es el caso aquí. 2. Kaitote, y entonces. Este es un punto clave. La estructura implica una secuencia temporal y lógica. No solo conecta ideas, sino que establece un orden de acontecimientos. Primero, será predicado el Evangelio. Después, y solo entonces vendrá el fin. La partícula, tote, significa entonces, y combinada con kai, refuerza que el segundo evento ocurre como consecuencia o en secuencia lógica del primero. Así que aquí estamos en presencia de una sucesión de eventos, que a primera instancia desembocan con Cristo viniendo en los cielos, pero con un análisis más detallado notamos que antes que esto suceda y luego de lo que Cristo identificó como fin, aún suceden otros eventos. Así que tenemos predicación del Evangelio a todo el mundo por el testimonio de los perseverantes, los que no se contaminaron con la maldad, marca que el comienzo del fin está a las puertas, pues este es el último llamado a un mundo impenitente. Mateo 24 verso 14 y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Comienza el proceso denominado como fin. Primero, abominación desoladora. Mateo 24 verso 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Segundo, tribulación. Mateo 24 verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tercero, señales en los astros y los cielos. Mateo 24 verso 29.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuarto, segunda venida. Mateo 24 verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Creo que la progresión de sucesos es innegable. Pero, ¿qué da inicio a este proceso denominado como fin? El comienzo del fin, la profecía de Daniel y el alcance del Evangelio. La predicación del Evangelio precederá al fin, un tiempo marcado por una persecución y traición generalizadas. Aquellos que soporten estas pruebas y perseveren no solo difundirán el mensaje, sino que también encontrarán la salvación. Si bien el regreso de Cristo traerá liberación, el concepto de salvación se extiende más allá de un simple rescate. ¿Qué inicia este periodo conocido como el fin? Nos remitimos al discurso de Cristo, donde hace referencia al profeta Daniel. Mateo 24 verso 15 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Mateo 24 verso 21 enfatiza además: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es evidente que Cristo conecta la profecía de Daniel con sus propias predicciones, situando su cumplimiento tanto en los eventos inmediatamente anteriores a la destrucción de Jerusalén, como justo antes de su segunda venida. Ahora, busquemos las palabras de Daniel para comprender más a fondo. Daniel capítulo 12 verso 1 menciona el tiempo de angustia cual nunca fue al que hace referencia Cristo. Dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12, 1. Allí se menciona que en aquel tiempo se levantará Miguel. Pero, ¿quién es Miguel? ¿Qué significa ese levantarse? ¿Y qué implicaciones tiene para el pueblo de Dios? Acompáñanos en este recorrido por las Escrituras y el pensamiento profético. Para entender este pasaje, comenzamos analizando el hebreo original. La expresión usada como se levantará es el verbo amad, que significa literalmente ponerse de pie, estar firme o levantarse. Este verbo, según el contexto bíblico, puede expresar tanto autoridad activa como acción judicial. En Isaías 3 verso 13, por ejemplo, se usa para describir a Dios levantándose a juzgar. Esto nos lleva a concluir que Miguel no se levanta simplemente en sentido físico o ceremonial, sino como quien toma una posición activa para intervenir con autoridad divina, muy posiblemente como juez celestial. Este es un momento culminante en la profecía de Daniel, justo antes del tiempo de angustia. Recordemos que el concepto de la palabra fin también significa que alguien deja de hacer lo que estaba haciendo. El texto dice que Miguel es el gran príncipe que está sobre los hijos de tu pueblo. El término gran, gadol, que significa grande, eminente, superior o sumo de sumo sacerdote. Aunque no se trata del término técnico sumo sacerdote, Cohen Gadol, el contexto y la función profética de Miguel reflejan un rol equivalente al de un intercesor o mediador supremo, alguien que representa al pueblo delante de Dios en juicio. La identidad de Miguel se interpreta como una representación de Cristo mismo en su papel celestial. Y su levantarse en Daniel 12 verso 1 puede traducirse como ponerse de pie. En contextos castrenses, estar parado es ser victorioso y puede implicar intervenir, defender, estar presente para apoyar. Ejemplo de esto lo tenemos en Isaías 3, verso 13. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. O como traduce la versión La Santa Biblia Martín Nieto: el Señor se levanta ante el tribunal, en pie está para juzgar al pueblo. Cristo es identificado como juez y como sumo sacerdote. Juan capítulo 5, verso 22 afirma que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso es que Cristo es juez. Hebreos 4 verso 14 expresa lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos.
En Hebreos 7 verso 25 dice que Jesús puede salvar por completo a quienes se acercan a Dios por medio de él, ya que vive para siempre intercediendo por ellos. En definitiva, el levantarse de Miguel, quien es Cristo, representa el inicio de una acción decidida y con autoridad. Este acto se entiende como el cierre de su ministerio intercesor. Es decir, el fin está asociado a su levantarse. Fin implica cesar una tarea que se venía realizando. ¿Qué estaba haciendo Cristo hasta ese momento? Estaba intercediendo. Al levantarse, deja de interceder para asumir su papel de juez, actuando en favor de su pueblo. Mientras el mundo considera que ellos no son dignos de vivir, Cristo no comparte ese juicio. Su pueblo ha sido juzgado y fueron declarados perdonados, por lo tanto, son dignos de la vida eterna y sus nombres están escritos en el libro de la vida, son aquellos que siguen al Cordero donde quiera que va. Por eso, los declara inocentes y viene a rescatarlos. Daniel capítulo 7 verso 22 dice, hasta que llegó el anciano, quien dictó sentencia en favor de los santos del Altísimo, y en ese momento los santos tomaron posesión del reino. Podemos pensar el texto de esta forma. En aquel tiempo, se pondrá de pie como autoridad judicial, para pronunciar sentencia, Miguel. Esto confirma lo que en la escatología se conoce como el fin del tiempo de gracia. Ahora veremos más sobre esto. Este evento tiene una profunda conexión con el día de la expiación en el sistema levítico. En aquel día, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario y sellar el destino espiritual del pueblo. Era un día solemne de juicio, donde el que no se afligía por sus pecados era excluido del campamento. Levítico capítulo 23 verso 29 lo dice con claridad. Ese día era precedido por el toque de trompetas el primer día del mes séptimo, Levítico 23 verso 24, una llamada al arrepentimiento y preparación. Luego, en el 10º día, venía el juicio simbólico, en donde el santuario era purificado de los pecados del pueblo. Esta purificación era un momento solemne para los israelitas, pues Dios los juzgaba, si eran dignos de que sean borrados sus pecados. En el proceso la actuación del sumo sacerdote como intercesor llevando la sangre del macho cabrío por Jehová, era fundamental y tan sagrada como peligrosa, pues de poseer alguna contaminación con el pecado, le podía costar la vida. En la aplicación profética, este patrón se traslada al santuario que Dios tiene en el cielo, su existencia es señalada en Hebreos 8 verso 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. En este santuario Cristo actúa como sumo sacerdote. Él comenzó la obra de expiación o como también se lo conoce, como el juicio investigador en 1844, basado en la profecía de Daniel 8 verso 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ese juicio es confirmado también en Daniel capítulo 7 verso 10, donde los libros fueron abiertos y se sentó el juez. Y en Apocalipsis capítulo 14 verso 7, donde se anuncia, la hora de su juicio ha llegado. El cierre de este juicio será el fin del tiempo de gracia, descrito en Apocalipsis 22 verso 11, con una declaración definitiva. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Por eso la predicación del Evangelio antes del comienzo del fin es tan importante, ya que esto le permitirá a la humanidad decidir de qué lado está. Una vez que el tiempo de gracia, es decir, la oportunidad de decidirse por Cristo se acabe, ya no habrá posibilidad de cambiar de idea. Tal cual les pasó a los antediluvianos. Una vez que se cerró la puerta del arca, el destino de quienes no entraron a ella quedó sellado por la eternidad. Mateo 24 versos 37 al 39 registra las palabras de Jesús al respecto. 37 Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. 39 Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Recordemos que la puerta del arca se cerró 7 días antes que el diluvio comenzara. Cuando la puerta se cerró,
El destino de los que estaban dentro como de los que estaban fuera quedó sellado, los primeros para vida, los segundos para muerte. En este contexto, Miguel no solo se presenta como juez, sino también como libertador. Porque dice el texto, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto nos recuerda que el juicio de Dios no es solo condena, sino también vindicación y redención para los fieles. Así como en el antiguo Israel, el día de la expiación era un día de purificación, juicio y esperanza, también lo es en el plano celestial. Hoy, vivimos en el antitipo del día de la expiación. Por eso, el llamado sigue siendo urgente: afligir nuestras almas, buscar limpieza, consagrarnos a Dios. Miguel, quien es Cristo, se levantará. La gracia se cerrará. Y Él volverá. Pero mientras tanto, todavía hay tiempo. Tiempo para decidir, para arrepentirse, para entregar el corazón al único que puede interceder por nosotros. No dejemos para mañana lo que solo la gracia de hoy puede hacer. En definitiva, cuando Cristo dice que quien persevere hasta el fin, será salvo. Al referirse al fin, no está haciendo alusión al acto de su segunda venida, sino al comienzo del periodo del fin, que está marcado por su levantarse como juez que pronuncia sentencia. Quien persevere, será declarado justo; quien rechace a Cristo y su gracia, será declarado como perdido. Con esto, se acaba el tiempo en que la gracia de Cristo actúa; Él deja de ser intercesor para actuar como juez. Al igual que las vírgenes insensatas, que no estaban listas cuando el novio llegó, aquellos que rechacen a Cristo, quedarán afuera en tinieblas, el novio no los conoce. ¿En qué grupo piensas estar?